El fútbol es el deporte más popular del planeta. En casi todo el mundo, desde los barrios de Buenos Aires hasta las aldeas de África, el fútbol es casi una religión. Menos en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. ¿Por qué estos tres son los únicos países hispanohablantes del mundo donde el béisbol le gana al fútbol? ¿Quién decidió eso? De hecho, ¿quién decidió que a ti te guste tal o cual deporte? ¿Fuiste tú o fue alguien más? Esta es la historia de cómo alguien, hace mucho tiempo, con mucho poder, decidió qué deporte tú amarías. Y por qué en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana ese deporte no fue el fútbol. Veamos los 10 deportes más populares del mundo, porque esta lista nos revela algo muy curioso. Número 1. Claro, el fútbol. 3.500 millones de fanáticos. Por lejos, el deporte más popular en la historia humana. En segundo lugar, el cricket. ¿Qué? Ajá, el cricket. Eso es lo que juegan ahí en Inglaterra, en la India. Para los del Caribe hispanohablante, es básicamente un deporte alienígena. Pero piénsalo así, el cricket es el béisbol elegante. O como lo diría un británico, el béisbol es el cricket de los pobres. ¡Ah! ¡Qué frecos! 2.500 millones de fanáticos, la mayoría de la India, de Pakistán, Australia, Jamaica, Sudáfrica, unas cuantas islas aquí en el Caribe y por poco también en la República Dominicana, como veremos más adelante. Después, en posición número 3, el básquetbol, con 2.200 millones. Seguido por el número 4, el hockey, con 2.000 millones, popular en los lugares donde el invierno dura más que la paciencia. Seguido por el tenis, con 1.000 millones. Seguido por el voleibol, con 900 millones. Seguido por el ping pong, con 850 millones, casi todos en China. Entonces llegamos al número 8, el béisbol, con 500 millones de fanáticos. Claro, si eres quisqueyano o cubano o boricua, ese número te va a parecer un insulto. El octavo, el béisbol, es menos popular que el ping pong. ¿Qué pasó ahí? Tranqui, para allá vamos. Cerremos el top 10 entonces con el golf, con 450 millones, y el fútbol americano, con 400 millones. Casi todos en Estados Unidos. Porque el fútbol americano, siendo el deporte más lucrativo del planeta, nunca logró salir de su propio patio. Ahora bien, ¿notaron algo en esta lista? Miren de dónde viene cada deporte. Cricket, Inglaterra. Tenis, Inglaterra. Golf, Escocia, Reino Unido también. Ping pong, Inglaterra. Fútbol, Inglaterra. Básquetbol y voleibol. Ambos nacieron en Springfield, Massachusetts, con apenas 4 años de diferencia, uno en 1891 y el otro en 1895. Mismo tipo de institución, mismo objetivo, mismo exportador. La red de misioneros de la YMCA que los llevaron al mundo junto con sus Biblias y sus mejores intenciones. ¿Y el béisbol? Raíces británicas, pero perfeccionado y exportado por Estados Unidos. ¿Vieron ese patrón ahí? Casi ningún deporte se hizo popular por accidente. Casi todos salieron del mismo lugar, el imperio angloamericano, es decir, el Reino Unido y los Estados Unidos, y llegaron al resto del mundo bajo circunstancias, vamos a decir, dudosas. Bueno, el mejor ejemplo con eso es el cricket. En 1721, marineros de la Compañía de las Indias Orientales, una corporación británica que gobernaba medio planeta, jugaba cricket en un puerto de la India y los locales solamente estaban mirando. Pero no estaban viendo solo de curiosidad. Luego el imperio convirtió el cricket en señal de estatus. Si juegas cricket, eres civilizado. Y la sociedad india, que ya tenía su propio sistema de jerarquías, el sistema de castas, lo adoptó por las mismas razones. Las élites querían ser vistas como civilizadas. Dos fuerzas jalando en la misma dirección. El colonizador empujando desde arriba y la sociedad jalando desde adentro. El resultado, el cricket se convirtió en el segundo deporte más popular del mundo gracias a la colonización. Y la ironía brutal, hoy India y Pakistán le ganan a Inglaterra en su propio juego. El alumno superó al maestro. Y el fútbol siguió el mismo camino. Marineros y comerciantes británicos lo dejaron en cada puerto donde atracaron. Se esparció gracias al imperio. Se quedó gracias a su simplicidad, porque para jugar fútbol solo necesitas algo redondo y ya, el resto se improvisa. Y el deseo de dar golpes con los pies, bueno, eso es universal. El voleibol llegó a Brasil, a México, a Asia, en manos de misioneros norteamericanos. El deporte era la herramienta, la fe era el objetivo.
La conclusión es incómoda pero inevitable. El deporte que amas, el que le gritas al televisor, en la mayoría de los casos no lo elegiste tú. Fue una orden, una corporación, un imperio, una religión, una clase social. Alguien tomó esa decisión hace cientos de años, condicionando a tu sociedad a amar cierto deporte. Y tú, criado en ese ambiente, en esa escuela, en ese barrio, rodeado de cierta cultura o religión, terminaste amándolo como si siempre hubiera sido tuyo. Pero si cierta otra cultura o imperio o religión fue rechazada por tu sociedad, entonces cierto deporte no llegó a tu sociedad. Por eso, ¿qué tal la falta de fútbol en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana? Exacto. Y todo eso comenzó con una guerra en Cuba. Cuba, mediados del siglo XIX. La isla lleva décadas intentando liberarse del imperio español. Hay tensión en las calles, conspiraciones en las sombras. Y en ese contexto, en esa Cuba colonial vigilada, reprimida, los jóvenes cubanos que habían estudiado en Estados Unidos volvieron a casa con algo en la maleta. Un deseo de libertad y un bate y una pelota. Un juego llamado béisbol. En ese tiempo, Cuba vivía bajo la cultura española. Corridas de toros, pelota vasca, las tradiciones del colonizador. Pero los jóvenes que habían visto otro mundo decidieron jugar otra cosa. Y jugar béisbol en la Cuba colonial se convirtió en un acto de rebelión. España lo entendió perfectamente y en varias ocasiones intentaron de prohibir el jugar béisbol. Y entonces llegó la guerra de los 10 años. Cuba en llamas, miles de familias huyendo hacia Puerto Rico, hacia la República Dominicana. Y con ellos se fue el béisbol. Así llegó el béisbol al Caribe hispanohablante, en las manos de refugiados cubanos que se instalaron en los puertos azucareros del este dominicano, San Pedro de Macorís, La Romana, y simplemente siguieron jugando lo que siempre habían jugado. Y lo curioso es que en esas áreas ya se estaba jugando un juego muy similar al béisbol, el cricket. Así se formó un intercambio entre esos dos deportes y los jugadores de ambos deportes. Pero entonces llegó 1898. España pierde la guerra hispanoamericana. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, todo cae en manos de Estados Unidos y la República Dominicana, aunque nominalmente independiente, recibe la ocupación militar norteamericana en 1916. Y aquí ocurre algo irónico y fascinante. Los marines norteamericanos llegaron y se encontraron con algo que no esperaban. Los dominicanos jugaban béisbol. Dominicanos jugando béisbol. Y serán buenos. Estamos enfocando mucho aquí en el béisbol en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, pero hay que mencionar que varios otros países latinoamericanos también tienen una cultura de béisbol. Y el patrón de cómo llegó el béisbol a su país resulta ser nuevamente el mismo. Nicaragua llegó con los marines que ocuparon el país entre 1912 y 1933. Panamá llegó con los ingenieros americanos que construyeron el canal desde 1903. Colombia, en el interior manda el fútbol, pero en la costa del Caribe, donde operaron las compañías fruteras norteamericanas, el béisbol tiene raíces profundas. México es casi enteramente futbolero, pero en el norte del país, frontera con Estados Unidos, ahí son profundamente beisboleros. ¿Ven el patrón? Nicaragua, marines, Panamá, canal, Colombia caribeña, empresas fruteras, México norte, frontera económica, siempre la misma bandera detrás, siempre el mismo imperio. Pero Venezuela merece su propio momento. En los años 20 se descubrió petróleo alrededor del lago Maracaibo. Llegaron las empresas petroleras americanas, construyeron campamentos con todo incluido, casas, escuelas, clubes sociales y claro, diamantes de béisbol. Y así en Venezuela también se pegó el béisbol, exactamente donde las empresas americanas tuvieron más presencia. En el interior y en el sur del país, más lejos de esa influencia, bueno, ahí se juega en su mayoría fútbol. Los venezolanos jugaron con los americanos, aprendieron y terminaron siendo extraordinariamente buenos. Hoy, Venezuela es uno de los mayores proveedores de talento para las grandes ligas de toda América Latina. El patrón no cambia, solo cambia el nombre de la empresa. Hay otra cosa muy curiosa. Mientras que en la República Dominicana el béisbol sin dudas es rey, en Haití el fútbol domina. Debemos analizar eso brevemente. ¿Cómo llegó el fútbol a Haití? Lo curioso es que la respuesta es casi idéntica a lo que pasó en India con el cricket.
Haití fue colonia francesa y aunque se independizó en 1804, los haitianos siempre quisieron ser franceses. El problema es que Francia ya no quería saber de ellos, pero la élite haitiana nunca dejó de mirar hacia París. El francés era el idioma de la educación, de la cultura, de la gente civilizada. Ser culto en Haití significaba ser un poco francés. A principios del siglo XX, cuando el fútbol se puso de moda en Francia, la élite haitiana lo adoptó, por la misma razón de siempre. Era lo que hacía la gente importante, la gente civilizada. Y por eso, para 1904, ya existía la Federación Haitiana de Fútbol. Y en 1912 ya había campeonatos regionales en Puerto Príncipe. Y cuando llegaron los marines, en 1915, encontraron a los haitianos jugando fútbol. Y hay que decir, los haitianos no solo jugaron fútbol, lo jugaron bien. En 1900 fue a Haití a jugar contra ellos. Y lo que pasó en esos partidos fue tan inesperado, tan ridículo y tan cinematográfico que terminó arrastrando a la República Dominicana en medio de todo. Porque la historia de Haití y Pelé terminó en Santo Domingo, frente a 25,000 dominicanos que llenaron un estadio para ver fútbol por primera vez en su vida. Esa historia ya la contamos en otro video de Quisqueya Live. Al final de este video, vayan a ver esa historia loca de Pelé y Balaguer. En cuanto a Haití, en 2026 calificaron al Mundial por segunda vez en su historia. Les tocó el grupo más difícil posible, Brasil, Marruecos y Escocia. Y perdieron los 3 partidos y quedaron eliminados primero. Pero estaban ahí. Un país que ha vivido terremotos, ocupaciones, dictaduras y décadas de pobreza absoluta, aún así lograron mandar su selección al Mundial. ¿Y los dominicanos dónde? Pues cuando los marines norteamericanos llegaron en 1916, encontraron a los dominicanos jugando béisbol. Y lo jugaban bien. Tan bien que los equipos dominicanos le ganaban a los marines con regularidad. Y así ganarle al ocupante en su propio deporte se convirtió en algo más que un juego. Se convirtió en un acto de rebelión. Lo que no podían lograr militarmente, lo lograban en el terreno de béisbol. De hecho, ¿recuerdan la historia de la USS Memphis, la nave que naufragó en el puerto de Santo Domingo? Pues la tripulación regresaba de un juego de béisbol que habían perdido contra los dominicanos cuando su barco naufragió. Esa historia ya la contamos, así que búscala aquí. Pero en el este de la isla, el panorama era más complejo. Ahí también se jugaba cricket, traído por los cocolos, es decir, los inmigrantes de las islas británicas que llegaron a trabajar en los ingenios azucareros. Y los dueños de esos ingenios, en su mayoría norteamericanos, querían ver béisbol. Así que hicieron lo más americano posible. Le pagaron a los jugadores de cricket para que cambiaran de deporte. Y así en San Pedro de Macorís nacieron algunos de los mejores peloteros del mundo, muchos de ellos descendientes de jugadores de cricket que simplemente le siguieron al dinero. Algo que aparentemente no ha cambiado mucho hasta hoy ahí en San Pedro. Ahora bien, ¿eligieron los dominicanos el béisbol? Pues yo argumento que sí, pero no. Los cubanos lo trajeron y los dominicanos lo adaptaron libremente. Lo convirtieron en símbolo de orgullo, de rebeldía, de identidad. Esa parte fue genuina, pero luego llegó un sistema entero. Los ingenios, los marines y eventualmente las academias de las grandes ligas, que se aseguró de que ningún otro deporte pudiera competir. No es que te prohibieron elegir otra cosa, simplemente se aseguraron de que elegir otra cosa no tuviera sentido socioeconómico. Y el resultado de eso fue el mismo como en India con el cricket. El colonizado tomó el deporte, lo hizo suyo y terminó siendo mejor que el colonizador. Hoy la República Dominicana produce más peloteros de grandes ligas per cápita que cualquier otro país del mundo. El alumno, de nuevo, superó al maestro. El juego aquí es tan popular que muchas veces ni se usa la expresión béisbol para referirse a ese deporte. Muchas veces le dicen simplemente la pelota, sin necesidad de especificar a qué pelota se refieren. Algo que a mí inicialmente me confundió mucho. ¿La pelota? ¿Cuál pelota? ¿Esa pelota? ¿Fue? Porque ¿el fútbol qué? Pues el fútbol existía, se jugaba aquí, por ahí, pero sin ligas, sin federación, sin respaldo económico. Era básicamente invisible. Claro, eso cambió en los años 30 y 40, cuando llegaron los exiliados de la Guerra Civil Española. Fueron ellos quienes organizaron los primeros clubes, el Pindú en Santo Domingo, el Cóndor en La Vega, equipos en Sosúa, San Francisco de Macorís, Jarabacoa, Santiago. Esa etapa se conoce como la etapa de los extranjeros. Casi todos los jugadores eran inmigrantes europeos. El quisqueyano solo venía a ver los juegos y jugaban donde podían. Para sus campeonatos usaron hasta los campos de béisbol.
incluyendo el antiguo campo en Santo Domingo, donde Satchel Paige había jugado con los Dragones de Trujillo. Historia de eso por aquí. Ahora, en 1953 se fundó la Federación Dominicana de Fútbol y en 1965 llegó el profesor boliviano Fortunato Quispe Mendoza, quien organizó la primera selección dominicana de fútbol. Esa selección jugó su primer partido oficial el 21 de mayo de 1967 contra Haití. Nadie habla mucho más de ese partido porque República Dominicana perdió 8-0. Pero seamos justos, Haití llevaba décadas jugando a nivel internacional. República Dominicana acaba de empezar. Ahora, en Cuba, el fútbol existe, pero lucha contra el mismo obstáculo de siempre. El béisbol como identidad nacional y décadas de aislamiento político que han limitado el desarrollo deportivo. Incluso Fidel Castro era un fanático del béisbol. En Puerto Rico, la situación es parecida. El béisbol sigue mandando, impulsado por la conexión permanente con Estados Unidos. Pero el fútbol está ganando terreno, especialmente entre los jóvenes, y la selección ha mostrado mejoras consistentes en la CONCACAF National Leagues. ¿Con qué? CONCACAF. Similar aquí en la República Dominicana. En 2015 se creó la Liga Dominicana de Fútbol, la primera liga profesional del país. En 2025, la selección masculina jugó su primer CONCACAF Gold Cup en la historia. CONCACAF. FIFA ha invertido millones en un centro de alto rendimiento aquí en el país. El ranking masculino sigue siendo modesto, puesto número 139 creo que están ahora mismo, pero la tendencia es hacia arriba, así que presten la atención, porque por ahí viene. Pero la historia más importante no es la de los hombres. En octubre, Félix Sánchez atrajo 13.535 personas, la mayor asistencia jamás registrada para un partido. Pelé llenando un estadio en el 76, con cada generación que creció viendo el Mundial por televisión y decidió que quería ser parte de eso. El fútbol dominicano apenas está comenzando. Démosle la vuelta a la pregunta. ¿Por qué el resto de América Latina juega fútbol en vez de béisbol? Y la respuesta, como siempre, es un imperio. Y nuevamente, el británico. En la segunda mitad del siglo XIX, ingenieros, mineros y comerciantes británicos construyeron los ferrocarriles, los puertos y las minas de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia. Si quieres saber más sobre cómo los británicos llegaron a construir los trenes de Bolivia, ahí tenemos un video sobre eso. Búscalo aquí también. Y llegaron con su fútbol. Los primeros clubes de Argentina y Uruguay fueron fundados por expatriados británicos. El fútbol se esparció desde los puertos hacia las ciudades, porque el fútbol es barato, simple y se puede jugar en cualquier lugar. Pero en el Caribe hispanohablante, ese proceso nunca ocurrió porque aquí llegó otro imperio, uno más cercano, más directo, más agresivo, el americano. Y aquí está la conclusión incómoda. Si a ti te gusta el béisbol, no es porque un día decidiste que ese era tu deporte. Te lo enseñó tu familia, tu vecindario, las instituciones a tu alrededor. Creciste rodeado de eso y se te pegó, naturalmente, sin que nadie te forzara. Pero esa familia, ese vecindario, esas instituciones, tampoco lo eligieron desde cero. Fueron formados por decisiones económicas y políticas tomadas hace 150 años, por personas que probablemente nunca pensaron en ti. Y tú, él, yo, todos nosotros heredamos los resultados y lo convertimos en lo nuestro. Lo mismo aplica para el fanático de cricket en India, para el fanático de hockey en Canadá, para el fanático de ping pong en China. Ninguno eligió libremente, todos heredaron. Y entender eso no le quita valor a lo que sientes. El béisbol que amas es tuyo, genuinamente tuyo, aunque haya llegado en un barco de guerra. Pero aquí está lo fascinante de estudiar la historia. Nos ayuda a entender por qué somos como somos, por qué vivimos como vivimos, por qué amamos lo que amamos. Resulta que detrás de algo tan cotidiano como el deporte que juegas los domingos, hay siglos de decisiones políticas, económicas, culturales, que te formaron sin pedirte permiso. Eso no es una tragedia, eso es simplemente la historia humana. Y es exactamente por eso que vale la pena conocerla. Porque hay un nuevo tipo de influencia. Y esta vez no son marines, no son misioneros, no son dueños de ingenios. Es algo más moderno, más invisible y más poderoso que todo eso junto. La televisión, las redes sociales y la economía global del entretenimiento. El béisbol está creciendo en Europa porque el MLB invierte millones en mercadeo internacional. El básquetbol está conquistando el mundo entero porque la NBA construyó una cultura global alrededor de sus estrellas.
Y esa cultura vende. No solo el deporte, la música, la moda, el estilo de vida. Solo mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente usa camisetas de equipos de básquetbol en su día a día sin haber visto un partido en su vida? Eso no es casualidad. Eso es mercadeo. Es influencia. Es el mismo mecanismo de siempre, con distinta ropa. Incluso en Corea del Norte, uno de los países más cerrados y más antiamericanos del planeta, el básquetbol tiene presencia. Hasta los enemigos de América caen ante el algoritmo. El fútbol está creciendo en el Caribe porque los jóvenes ven el Mundial, siguen a Messi, a Mbappé en Instagram, ven los reels de Haaland y quieren ser parte de algo que se siente universal. Ninguno de esos cambios es una decisión personal libre. Son respuestas a estímulos diseñados por industrias con mucho dinero. Muchos se interesan en esos deportes de repente para parecer cool, a la moda, civilizado. El mecanismo es exactamente el mismo como de hace 150 años. Solo cambiaron las herramientas. Antes era un barco de guerra o una empresa azucarera. Hoy es un algoritmo.